¿Qué organización tiene la logística y la capacidad de hacerlo? Es como una hipótesis bastante clara. Así que, como personas del sistema político, de la institucionalidad y del Estado de Derecho, tenemos que ponernos de acuerdo, más allá de los matices que los vamos a tener, y es sano que los tengamos. Frente a la barbarie nos tenemos que unir todos para rechazarlo, pero también para poder actuar en consecuencias, y por suerte el sistema político está empezando a encontrar acuerdos en algunos temas de seguridad, porque equivocarnos, ya quedó demostrado que nos equivocamos todos, y ahora tenemos que ponernos todos hombro con hombro para combatir este flagelo. Martín Aguirre, ¿cuál es la primera lectura que haces de lo que pasó? Bueno, a ver, hay varias lecturas, pero a mí, para decir algo diferente, digamos, que lo que se está repitiendo, hay una cosa que me resulta un poco disonante, que es, durante toda la campaña y en los últimos meses hemos escuchado hablar, y poco menos que estábamos al borde de un narcoestado, ¿no? O sea, el tema seguridad ha estado muy arriba de la mesa. Yo creo que hasta a veces es un poco exagerado, pero bueno, ha sido un tema central. Y por otro lado uno percibe ciertas cosas que como que se siguen manejando de una manera un poco artesanal en Uruguay, ¿no? Me parece que una persona que está en el cargo de Ferrero, que ya ha tenido antecedentes, ¿tiene la seguridad adecuada? ¿Es tan fácil entrarle por atrás y hacer este tipo de acción? Los jerarcas públicos, los fiscales, ¿tienen la seguridad que merecen o que requieren en el estado en el que estamos actualmente con la seguridad, donde tenemos organizaciones que, si bien no están en un nivel sofisticado con otros países, tienen la capacidad de hacer daño? Vemos las tasas de homicidios, vemos la cantidad de gente para la cual el homicidio, el quitar la vida, ya no es un dilema central. Todos los días estamos viendo las cifras y los datos, y me pregunto si realmente tenemos la cobertura que la situación merece. Lo mismo que en las cárceles, ¿no? Estamos hablando del penal de libertad, que se supone que es donde están retenidos los cabecillas narcos más peligrosos del país, y hay una persona que tiene 3 o 4 celulares. ¿Qué tan rigurosa es la Cada seguridad? vez que hay una requisa de estas, incautan celulares. Siempre hay celulares en la vuelta ahí, ¿no? Entonces me parece que hay como una disonancia entre lo que es muchas veces el discurso en cuanto al avance del narcotráfico, a los peligros en materia de lavado y en otros temas que tenemos, y por otro lado un cierto tono medio a la uruguaya, medio artesanal. Me da la impresión en algunas medidas que me parece que ya no podemos darnos el lujo. Emiliano Tegalde, ¿qué mirada tenés sobre el tema y sobre el hecho de hoy? Bueno, creo que para decir tal vez otra mirada a lo que ya han dicho en esta mesa, creo que esto hace parte de la mayor presión que tiene Uruguay como país, que en el comercio internacional de drogas es un gran intermediario. La producción mundial de cocaína hace más de 10 años está creciendo, impulsada por la producción de cocaína en Colombia. Esto es todo parte, una consecuencia de un incentivo perverso del acuerdo de paz que hizo en su momento el presidente Santos con la FARC, que derivó en un aumento exponencial de la producción mundial de cocaína. Eso está por un lado, y por otro lado una demanda del mundo que es cada vez creciente. Uruguay, en ese gran juego del mercado ilícito de drogas, es simplemente un intermediario, y lo que estamos viendo es cada vez una presión mayor sobre nuestro país y sobre las fuerzas de seguridad de nuestro país. Más allá del estado en el que estamos, nada hace pensar que esa presión va a disminuir en los próximos años, sino por el contrario, porque la producción sigue creciendo y el consumo sigue creciendo. Entonces, para Uruguay creo que lo que cabe preguntarse es, más allá de las medidas de persecución penal que puede tener para cuando suceden este tipo de eventos, es qué cambios legales puede pensar para quitar a Uruguay de ser este foco de distribución internacional de drogas. El ministro del Interior, Carlos Negro, más temprano en esa conferencia en la que dijo no nos moverán y ya están cayendo porque hay 2 detenidos, también mencionó, Guillermo, algunos puntos de contacto entre este ataque a Ferrero y los anteriores, ¿no? El del año 2020 contra la Brigada Antidrogas del Prado y el del año pasado contra Luis Mendoza. ¿Cuáles son los patrones comunes de esos ataques o de esas amenazas? Bueno, justamente toda la investigación apunta a un nombre en particular, un nombre que en el último tiempo se ha repetido mucho, que es Luis Fernando Fernández Salvín. La investigación, justamente por el último atentado, el que mencionabas, el del Instituto Nacional de Rehabilitación, que recordemos, 2 personas que pasan en una moto disparan contra una unidad del Ministerio del Interior, como es el INR, sí, y dejan una carta... Perdón, y disparan justo contra la oficina de Mendoza, aparte, ¿no? Y disparan justamente en esa dirección, dejan una carta dirigida a Mendoza, y por ese hecho hay una persona condenada. La persona que fue condenada es Luis Fernando Fernández Salvín, un nombre que se ha repetido por los problemas que se han dado en Cerro Norte en particular. Tuvimos allí una seguidilla de homicidios muy importante, entre ellas... Ahí están los Salvín y los Suárez. Ahí están los Salvín,
los Suárez y están los Colorados. Ahí va. Recordemos que en el marco de ese enfrentamiento, un niño de 1 año murió, fue asesinado. Yo hablé con la madre de ese niño y dijo que esa muerte, la de su hijo y la de ella que logró sobrevivir, había sido ordenada desde la cárcel. No quiso decir de quién hablaba, pero estaba hablando de Fernández Salvin. Todo apunta que estaba hablando de Fernández Salvin. Fernández Salvin en ese momento estaba preso. Mientras la investigación sobre Fernández Salvin se llevaba adelante por los homicidios y por el atentado, Fernández Salvin terminaba de cumplir su condena que había tenido desde el año 2016 por traficar droga a España a través de mujeres que llevaban sustancia y que él fue descubierto haciendo esa situación. Cuando él sale en libertad se va a vivir a un barrio privado, el barrio Colinas de Carrasco. Allí se instala, allí lo allanan, así ya esa misma casa se allanó cuando se incautaron las 2 toneladas de cocaína recientemente y ese lugar ha sido de interés para la policía. Como un narcotraficante que está preso desde el año 2016, que tuvo un origen muy humilde, que comenzó a delinquir a los 10 años porque su historial criminal tiene delitos cargados del año 97, ¿cómo esa persona sale de la cárcel, se va a vivir a un barrio privado, ahora está preso, tiene 3 celulares? Acá lo que hay es muchísimo dinero, poder de corrupción, porque los celulares muchas veces ingresan por corrupción. O sea, una de las celdas requisada hoy en el penal de libertad es esa, es la de él. Es esa. Y de hecho, su casa fue allanada cuando se incautaron las 2 toneladas de cocaína. Por eso también la policía apunta allí y por eso el ministro del Interior se refirió a esa situación. Porque evidentemente este es un sospechoso obvio, teniendo en cuenta el antecedente reciente en el INR. Vamos a ver qué pasa con esa investigación que está llevando adelante la policía. Hay puntos de contacto también con los detenidos y esa organización, así que todos los caminos conducen a Roma. Veremos entonces cómo se da esta investigación. Pero estamos hablando de un narcotraficante extremadamente peligroso que ya ha demostrado que no tiene ningún tipo de temor de mandar a atentar contra una institución del Estado y que tiene un poderío económico muy, muy importante porque detrás de él están algunos de los cargamentos más grandes incautados por la policía en los últimos 2 años. William, con este panorama, ¿la Fiscalía está preparada hoy para enfrentar al crimen organizado? Nosotros lo venimos sosteniendo hasta el hartazgo, ¿no? Creo que soy una persona que ha aburrido a la teleaudiencia, a los radioescuchas, a los que leen diario en este sentido, diciendo una y otra vez este mensaje de que hay un estado de debilidad claro en la Fiscalía respecto de esta situación, pero hoy lo central es la seguridad. Es la seguridad en el sentido del mensaje que se da con un atentado así, con una consecuencia así, al resto de los fiscales. Nosotros no queremos y que... traducido al caso de hoy, ¿qué tendría que haber ocurrido en la casa de Ferrero? ¿Custodia adelante y custodia por el lado de atrás también? Las máximas medidas de seguridad requeridas para alguien con el cargo que tiene la doctora Ferrero, que es fiscal general y que es fiscal de estupefacientes de esta Fiscalía de Estupefacientes que se encarga de, como dijo Guillermo, de grandes cargamentos de droga, de grandes operaciones de narcotráfico. O sea, esa persona que desarrolla la política pública de persecución penal del Estado en ese tema tan importante debería tener las mayores seguridad necesarias para preservar su integridad y la de su familia, para que el mensaje no sea: si alguien tiene la forma de investigar o lleva adelante las causas como se lleva adelante por esta persona, sufre estas consecuencias. Porque el resultado de que ese mensaje cale hondo es la impunidad. Pablo, ¿qué nos dicen estos ataques de organizaciones criminales sobre el poder que tienen? ¿Te parece que tienen un poder para sortear todo o realmente falló la seguridad y tendrían que haber protegido mejor a la fiscal de corte? A ver, no tengo dudas de que tenemos que reforzar la seguridad y tenemos que cuidar más a nuestros magistrados, tenemos que cuidar más a nuestros fiscales, cuidar más a nuestros jueces, no cabe duda. Creo que aquí lo que hay tal vez es una cuestión vinculada con la percepción del riesgo. Y episodios de esta magnitud que son removedores, por eso repito, creo que no es un episodio más o un paso más. Entiendo que esto es disruptivo, no se cumplieron 24 horas, pero en principio es la lectura que hago. Bueno, tal vez nos ayuden a cambiar la propia cultura y a entender que tenemos que cuidarnos mejor y que estas cosas pueden llegar a pasar en el Uruguay y que pueden llegar a pasar cosas peores.
Yo tengo el temor de que estemos, por lo tanto, en un proceso de agravamiento de la violencia y del enfrentamiento con el narcotráfico, que bueno, que nos conduzca precisamente a que aquello que nos parecía lejano, resulta que no era tan lejano y pudo ocurrir en Uruguay y de hecho ocurrió. Así que en ese sentido, con las declaraciones del ministro Negro hoy yo tengo algunos matices en cuanto a la valoración de determinadas cosas. ¿Qué cosas? Y repito, no quiero marcar diferencias políticas, no es momento de marcar diferencias políticas. Por ejemplo, con relación a esto, más allá de la vinculación que eventualmente de la investigación judicial pueda resultar con el episodio del año 2020 o con el episodio más reciente del ataque a la oficina del INR, bueno, no estamos hablando de episodios de la misma magnitud. Es decir, el ministro hoy habló de patrones. Bueno, si por patrón entendemos, en todo caso, la vinculación de, repito, elementos que conduzcan a que se trata de los mismos actores o el mismo grupo delictivo, el clan de los Fernández Albín, es una cosa. Ahora, si por patrón entendemos, esto ya pasó, no es nuevo, hemos tenido antecedentes de estas características, yo ahí discrepo, porque claramente este grado de violencia, esto digamos, de que a la fiscal de corte, con todo lo que representa desde el punto de vista institucional, se la agreda, se atente contra ella en el ámbito más íntimo, que es el ámbito del hogar, y de la forma en la que este atentado se perpetró, no es igual. Mónica Ferrero hoy podría estar muerta. Recién lo hablábamos informalmente antes de empezar. Si estuviera muerta, desde luego que la situación de alarma sería mucho peor. Bien, igual, La circunstancia de que no haya muerto, en algún sentido atempera los efectos, no atempera la si gravedad querían del matarla, la podían haber matado, decimos. Igual Es que no sabemos muy bien. Pero la investigación apunta a que no quisieron matarla, Bueno, no quisieron amedrentarla. Yo no sé, yo no lo afirmaría tan categóricamente. Por supuesto, digo, estoy Sí. lejos de la investigación, no he hecho ningún tipo de indagación, no he hablado con nadie. Veremos qué dice el Ministerio del Interior. Hay que dejar trabajar a la policía. Yo creo mucho en el área de investigación del Ministerio del Interior. A ver, más allá del avance del narcotráfico, yo creo que ha habido un proceso de fortalecimiento de la respuesta policial, no tengo duda. Particularmente del área de investigaciones, de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, de la Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, de inteligencia policial, lo ha habido. En la medida de lo suficiente, bueno, ese es un debate que podemos dar, una discusión que podemos tener. Ahora, desde luego, tenemos que fortalecer las capacidades, tenemos que desarrollar intensamente la capacidad de respuesta, no podemos dar señales en falso, y eso forma parte de la discusión de la política criminal, que bueno, que hoy en algún sentido abre un paréntesis a raíz de esta situación y que la tendremos que retomar después. Entre gobierno y oposición, yo comparto incluso lo que decía Agustín. Yo advierto que la actual administración, más allá de las diferencias que tenemos con el ministro Negro, que capaz que son más de impronta personal. Yo el otro día hablé de temas vinculados al liderazgo de la policía, que es un aspecto clave en el combate al delito. Bueno, sin embargo, en la estrategia policial, en las líneas de actuación, con relación a lo que viene del periodo pasado. Después tuvimos diferencias en el presupuesto, en cuanto a la dotación presupuestal para la inversión en tecnología, por ejemplo, para la incorporación de nuevos policías. Repito, hoy creo que no corresponde hablar de eso específicamente. Agustín, en las charlas que tuviste con compañeros de la interna del Frente Amplio hoy domingo, ¿no? Después de lo que ocurrió de madrugada, ¿ya se comenta o se dice que quizá la defensa de la fiscal debe haber sido más férrea en estas semanas? Porque no solamente es fiscal de corte y fiscal de drogas, sino que hace un mes la fiscalía que ella encabeza, bueno, concretó una incautación de más de 2 toneladas de droga que le hizo mucho daño a un grupo que es el grupo de los Albín, ¿verdad? Que Efectivamente. operan para Marcet. ¿Han manejado esa posibilidad de que, bueno, la verdad que la tendrían que haber defendido mejor? ¿O protegido mejor? Sí, yo creo que es como se venía diciendo acá, tenemos una tradición a la uruguaya, pero también porque tenemos un país que no estaba acostumbrado a este tipo de fenómenos. Yo tiendo a, en este tipo de situación, tratar de ser lo más indulgente posible. Obviamente el ministro Negro habló de una vinculación, pero obviamente los atentados no son comparables, no por la forma y también por la envergadura de la víctima, ¿no? Porque como decíamos, ¿no? Si se atacan al más importante, ¿qué dejan para el resto? Y es un amedrentamiento para todos. Creo que todos. Yo hoy cuando llegue a mi casa, voy a llegar a casa, voy a estacionar el auto, voy a abrir el garaje y voy a entrar. Y el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes seguramente tenga una conducta parecida. ¿Por qué? Porque no estamos esperando este tipo de situación. Entonces, creo que tenemos que aprender las lecciones, que nos deja, porque además nosotros nos podemos poner de acuerdo y podemos tener la mejor política criminal. Ahora,
el narcotráfico va a seguir existiendo en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos van a seguir consumiendo toneladas y toneladas de cocaína y el dinero para financiar este tipo de operaciones va a seguir estando, por más de que Uruguay sea un ejemplo en el mundo en el combate al narcotráfico y en la liberalización de algunas de estas cosas para que no tengan que ser del crimen organizado. O sea que estamos inmersos en una región, no podemos salir, porque el primer comando de la capital es paulista, porque lo que hizo en Asunción del Paraguay fue brutal, porque tomaron la sede, no sé si se acuerdan, de la empresa de seguridad. Entonces tenemos un problema que es regional, que solos no lo podemos atacar, pero sí nos podemos por lo menos defender mejor. Y yo creo que estas cosas nos van a empezar a cambiar la conducta a todos. Esa cosa que capaz que disfrutábamos de tener ciertos cargos y poder ir a nuestras casas tranquilos, lamentablemente no lo vamos a poder hacer más. Triste eso, igual, ¿eh? Es muy triste, pero es parte de la región que nos tocó. Muy preocupante. Me pregunto en esa línea, y capaz que el fiscal puede decirnos, si los juicios a estas organizaciones, los juicios de esta envergadura a estas organizaciones pueden seguir siendo por audiencias, con el fiscal al lado de los acusados y las familias de los acusados, como están ahora. Viéndole la cara. Tomando registros fotográficos, en fin, lo que sea. Sí, me pregunto si no es un tema a plantear en estas circunstancias. Ese es un gran flagelo que nos han planteado muchos compañeros y sobre todo tomar conciencia que el reforzamiento de la seguridad, sobre todo por la percepción del riesgo, la autopercepción del riesgo y la percepción que hay de como que la custodia policial, el reforzamiento de seguridad para un fiscal, para un jerarca, es una cuestión de privilegio y eso no es así, no es un privilegio, sino que es una garantía en definitiva para un funcionario público de que cumpla a cabalidad su función sin tener el temor de que le pase algo. Pero en el caso de un fiscal, ¿quién lo considera un privilegio? ¿Has escuchado esas críticas vos? Y alguna que otra vez sí, incluso nosotros tenemos que hacer la autocrítica de si no hay una mirada también de que el hecho de que un colega tenga una custodia, tenga un reforzamiento de Me seguridad. parece una obviedad. Nadie se va a oponer a esa custodia. Porque hay esta percepción de que no pasa nada, de que en realidad no se necesitaba tanta seguridad porque no pasaba nada. No pasaba nada, pero han pasado muchas cosas y ese pasar muchas cosas ha ido en crecimiento y este es un mojón que es importantísimo y que nos tiene que llevar a cambiar esa percepción de forma absoluta a las autoridades, a tomar medidas y a nosotros también a autopreservarnos. Y en este caso de cómo se desarrollan determinadas causas en las que están involucradas situaciones de crimen organizado o de gravedad, también hay que proteger esos ámbitos, como son las audiencias, como son la toma de declaraciones, como son los traslados de las personas que están involucradas, ya sea la Fiscalía, ya sea el Poder Judicial, y el resguardo de esas personas o la reclusión de esas personas en determinados centros carcelarios. Creo que son todas estas cosas que tienen que formar parte de una política pública de seguridad que tiene que tomar en cuenta estos elementos que no son los mismos que estaban presentes hace 20 años, hace 30 años, que este país cambió y que esta nueva realidad requiere nuevas medidas. Natalia, estabas pidiendo la palabra. Sí, un poco para comentar lo que decía Agustín y ahora en relación a lo que decía William, en realidad hace muchos años ya que este país cambió, ¿no? Ahora vivimos, esto coincido en que es un salto como cualitativo en términos de lo que representa el atentado de esta madrugada, pero en realidad hace muchos años que se está matando a nuestros jóvenes y están matando a nuestros jóvenes, niños, mencionaba Guillermo recién, están muriendo como perros las personas más jóvenes de nuestra sociedad y bueno, capaz que no se nos mueve tantos pelos como cuando pasan estas cosas de gente más reconocida y eso también es lamentable, ¿no? Que no tomemos, digamos, conciencia de la dimensión de lo que está pasando. Uruguay tiene tasas de homicidios altísimas desde hace mucho tiempo, el sistema político viene discutiendo este tema hace mucho tiempo también y en realidad voy a poner una nota pesimista, pero está bien todas las medidas de seguridad y de protección sin duda que hay que tomar para preservar a los actores del sistema judicial, pero en realidad vemos casos de otros países donde esas medidas existen y sin embargo el narcotráfico se sale con la suya, termina matando a estas personas. Jopean porque medidas de seguridad. Claro, tienen medidas, tienen mucho poder económico, como se decía recién, mucha capacidad logística y cada vez más y van creciendo en sus negocios. Entonces
acá hay una cuestión de debilidad del Estado, que claramente yo creo que hoy el ministro Negro y también el presidente Yamandu Orsi trataron de apuntar a, bueno, dar confianza en las instituciones. Negro dijo, bueno, no nos van a mover, no van a mover el accionar ni un centímetro de la justicia y la fiscalía, pero bueno, todos sabemos que no sabemos si están así, digamos, ¿no? Y además, si uno mira las medidas que hay arriba de la mesa para el combate a esto, no hay tampoco mucha medida novedosa o efectiva en otros países del mundo, más que apostar, bueno, a seguir combatiendo el crimen organizado, la represión, ¿no? La presencia estatal en los territorios y algunas propuestas vinculadas a la regulación del mercado de drogas, pero en realidad no veo mucho más en el horizonte y realmente es una situación muy preocupante. Martín. No, yo estoy de acuerdo con Natalia. A ver, en el tema de fondo de drogas podríamos discutirlo. Yo creo que es un tema que no tiene solución así como vamos, ¿no? Ahora, creo que Uruguay tiene algunas ventajas en el sentido de que no es un país productor, que es un país de tránsito, entonces debería haber una forma de desalentar a que, o por lo menos que sea más fácil ir por otros países que entrar por Uruguay. Sobre todo porque Uruguay tiene un diferencial respecto a otros países de la región, que es justamente la institucionalidad, la cercanía, la escala, y no debería ser tan difícil, hacerle la vida tan difícil como para que haya otros lugares más favorables para hacer su trabajo que acá, ¿no? Pero yo creo que estamos pecando en algunas cosas de esa mentalidad aldeana que nos ataca a muchos en Uruguay, de creer que bueno, que acá no, que acá todo se arregla así un poquito medio caseramente, y hay áreas que no, y si vemos los datos de criminalidad que vemos todos los días, es obvio que ya hay un sector de la sociedad donde la vida humana no tiene el mismo valor que tenía hace unos años. Entonces, ¿por qué va a ser tan difícil si una persona que está acostumbrada a matar a 1, 2, 3 personas, por qué no le va a cambiar la vida a que sea alguien en Cerro Norte que sea la fiscal? Entonces, todos deberíamos estar un poquito más atentos a eso y tomar medidas, yo creo, más macro para desalentar que Uruguay no termine convirtiéndose en un lugar de paso apetecible para este tipo de organizaciones. Sí, quería primero preguntarle a Emiliano, decinos saber desde tu lugar y desde tu especialidad, ¿cuáles son los riesgos y las consecuencias del aumento del crimen organizado en el desarrollo del país? Bueno, ataca potencialmente nuestro Estado de Derecho, la seguridad ciudadana como la conocemos, va a tener efectos sobre la educación, sobre la economía, sobre nuestro nivel de sobre la educación también. Sin duda, porque es una manera, acá se va quitando, para una gran parte de la sociedad ese vínculo entre me educo, me esfuerzo y salgo adelante de esa manera. Tengo la opción del narcotráfico, que es una salida aparentemente más rápida y más fácil para una parte de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes, empieza a ser ese tipo de salida. Tenemos una serie de peligros en ese sentido. ¿Cómo hacemos para evitar esto? Bueno, creo que por un lado podríamos pensar en mecanismos de legalización y regulación de los mercados de drogas más amplios de conocer de los que tenemos. Más de lo que tenemos hoy, ¿no? Bastante. Está regulado el mercado de la marihuana. De la marihuana y bastante parcialmente, con intervención, presencia estatal bastante significativa, claro. Podría ser algo más una lógica de mercado. Otro punto que Uruguay podría trabajar mucho más de lo que trabaja es un mayor control del lavado de activos, que eso es algo, perseguir el dinero, como un mecanismo de seguridad para combatir el narcotráfico. Y creo que hay una tercera medida que Uruguay debería trabajar, que es una redefinición. Creo que hay cierto consenso, pero no terminamos de avanzar en el sentido que es una redefinición de las políticas carcelarias, todo lo que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene una gran debilidad, que creo que hay cierto consenso y que sea parte del Ministerio del Interior da una serie de problemas. Y bueno, tener una nueva definición en ese sentido creo que sería muy importante. O sea, una secretaría antilavado más activa de lo que tenemos hoy sería fundamental y más escuchada también. Fundamental, ¿no? Más atendida, ahí va. Y un sistema carcelario no solo que no tenga los niveles de sobrepoblación que tiene hoy, sino tiene diversos temas de gestión, que tendría que solucionar, que es un tema bastante urgente para el Uruguay. Pablo, ¿qué querías aportar? Yo creo que el índice de asuntos probablemente sea ese. En lo que me es personal, creo que el camino de la legalización de otras sustancias es un camino no exento de riesgos, de peligros muy, muy evidentes, me parece a mí. Creo que además tenemos el ejemplo de la legalización de la marihuana, que a mi juicio no ha sido una medida exitosa. Podríamos discutirlo, es un debate aparte, pero me parece que como antecedente no alienta a recorrer ese mismo camino nosotros en solitario. Los aspectos vinculados con golpear al narcotráfico en cuanto al tema económico, a las finanzas, el lavado de activos, totalmente de acuerdo, hay que ir por ahí. En el periodo pasado aprobamos, por ejemplo, la figura del decomiso ampliado, la posibilidad de que el Estado se quede con todos los bienes del narcotráfico cuando un narcotraficante cae, en función de que si no puede acreditar que esos bienes fueron incorporados a su patrimonio lícitamente, pues entonces, ante la duda, el Estado los decomisa.
Eh,